Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en un webinar de Nailed. Hoy el webinar hablaremos sobre el poder de la experiencia del empleado a la hora de fidelizar el talento. Y no podemos tener mejores speakers con nosotros. Gracias, Cristina, y gracias, Ana Yansi, por acompañarnos hoy en este webinar tan interesante sobre experiencia del empleado. Lo primero de todo, me gustaría introduciros, pues por un lado, Cristina Echeverry, VP and Talent Development en Frubana. Bienvenida, Cristina. Cristina cuenta con amplia trayectoria liderando equipos en LATAM e implementando estrategias de adquisición de talento y desarrollo profesional. Además que hoy justamente pues, nos compartirá consejos que además nos ayudarán a potenciar toda la parte de experiencia del empleado porque tiene bastante recorrido allí. Así que nada, Cristina, bienvenida con nosotros. Creo que estás muteada. Perdón. Muchas gracias, Celia. Súper contenta de estar acá con Ada Yancy. Igualmente. Y por otro lado, pues tenemos a Ana Yansi con nosotros, co-founder en Unmute HR, que ahora nos contará un poco, pero hasta donde yo sé es HR Consulting, que además ofrece pues todo lo que tiene que ver con servicios de HR. Ha trabajado como perfil generalista en recursos humanos, donde tiene una larga trayectoria, además de, bueno, en el sector de la movilidad, que hemos estado ahí compartiendo antes un poquito, luego también fintech y también consultoría. Ana Yansi, así que un placer también igual que estés con nosotros y compartiendo este webinar. Gracias por la invitación, Celia. Y- Trabajar con Cristina es increíble aquí. Igualmente, igualmente. Pues yo quería introducir este webinar, bueno, hablando un poco de que muchos estudios ya nos indican un poco que el ciclo de vida de un empleado en una empresa es cada vez más corto, ¿no? Además es que, aparte de la situación pandémica que hemos atravesado, que de alguna manera ha cambiado, ¿no?, las reglas del juego en las organizaciones, digamos que las nuevas generaciones también son más exigentes, ¿no? Con valores donde, pues, por ejemplo, la conciliación ha tomado una posición bastante prioritaria, perdonad, y donde el cambio, digamos, podríamos decir que es la única constante, ¿no? Y además es que las empresas trabajan cada vez más en lo que llamamos experiencia del empleado como una estrategia fundamental a la hora de fidelizar el talento, ¿no? Entonces, me gustaría pues empezar con Cristina preguntándole un poco, bueno, ¿qué entendemos por experiencia del empleado, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante la experiencia del empleado a la hora de fidelizar talento en una organización, ¿no?, en un mundo tan cambiante? Bueno, Celia, muchas gracias de verdad por tenerme acá y por esta invitación. Creo que voy a empezar con la segunda pregunta que me haces. Entonces, todas las organizaciones necesitan a los empleados correctos para llegar a sus metas de negocio. Siempre vamos a necesitar personas y que estas personas crezcan y se desarrollen a su mejor potencial. Y lo que tenemos que hacer es inspirándolos, ¿cierto? Entonces, deberíamos inspirarlos y darles un ambiente de seguridad psicológica donde ellos se puedan potencializar en su máxima expresión. Para mí, la experiencia del empleado tiene mucho que ver con esto porque es el life cycle o el ciclo de vida que la persona cumple a lo largo del tiempo que está dentro de la empresa. Y para eso nosotros tenemos que ofrecerle al empleado diferentes, digamos que cosas que nos haga único como empresa. Es decir, nuestra propuesta de valor al empleado. Siempre entender cuál es la propuesta que le queremos dar de valor al empleado para que esa persona trabaje y se sienta completamente realizada en nuestras compañías. Y para eso debemos identificar qué nos hace diferentes como empresa a diferencia de todas las demás, ¿cierto? Entonces, no todas las empresas son para todo el mundo, no todo el mundo se debe potencializar y por eso no todo el mundo va a tener la mejor experiencia del empleado. Por eso es que tienes que lograr identificar y hacer esos matches entre las personas que tú quieres con tu cultura, con tus valores y también, sobre todo, como con tus los comportamientos que esperas de las personas. Entonces, para mí tiene mucho que ver con, como con ese ciclo de vida y cómo ese ciclo de vida se le ofreces al empleado, que tenga mucho sentido con lo que, con las metas con las que quieres, a las que quieres llegar y qué te hace diferente y único como compañía. Ujú. Sí, toda la razón. Además es que has dicho ahí un punto bastante clave y es la parte de, sobre todo desde el lado de employer branding, ¿no?, que ahora os preguntaré, pero además es que tiene que haber un match para las personas, ¿no?, dentro de los procesos de selección con la organización, igual que las organizaciones pues buscan un match, ¿no? Pero aquí cada vez es muchísimo más bidireccional, ¿no? Y entonces pues esta experiencia del empleado, efectivamente, que como vamos a ver,
aborda diferentes etapas dentro del Employee Journey, ¿no? Empezando con todo lo que tiene que ver con atracción de talento. Porque además es que es eso, ¿no? La cultura organizacional juega sin duda un papel clave, ¿no? En la experiencia del empleado. Y Ana Yansi, por ejemplo, ¿cuáles son los componentes clave o los aspectos clave que debemos de tener en cuenta para una experiencia del empleado en la empresa? Es decir, dentro de todas las etapas del Employee Journey, para ti, según la experiencia que brindas, ¿cuáles serían los aspectos más importantes, ¿no? A tener en cuenta en esta experiencia del empleado? Claro. Creo que sin temor a equivocarme, el liderazgo, ¿no? Todo va a partir de las cabezas y del liderazgo que realmente tengamos, porque a partir de ahí vamos a construir el ADN de la compañía o la cultura. Y sobre todo que tenga congruencia, ¿no? Muchas veces queremos encajar una cultura porque queremos que seamos first people, porque es lo que está de moda, porque es lo que... Pero la compañía no es así, porque el producto no va acorde de... Entonces, incluso porque la personalidad del liderazgo que está actualmente tampoco es así. Entonces, cuando nosotros tenemos muy identificado cuál es nuestro liderazgo, debemos de buscar congruencia en las prácticas continuas o en las siguientes para que se pueda desarrollar un ADN pues genuino, ¿no? Después del liderazgo, yo me iría por la comunicación, una comunicación abierta, una comunicación transparente, una cultura de reconocimiento, por ejemplo, de reconocimiento y de recompensa también que podamos crearla, etcétera. Y sin duda alguna, actualmente uno de los componentes más importantes, pues es este equilibrio entre la vida laboral y profesional que estamos buscando, ¿no? Independientemente si la modalidad de la compañía es remota, es híbrida, es presencial, etcétera, yo creo que esta conciliación hoy en día se ha vuelto uno de los puntos claves y emergentes que la mayoría de los profesionales en recursos humanos, en People, pues estamos buscando. Claro, aquí hay un aspecto muy importante porque has hablado de liderazgo, ¿no? Que muchísimas veces decimos que, bueno, o damos la responsabilidad a los departamentos de People, ¿no? En trabajar, definir toda esta experiencia del empleado. Eh, ¿Cómo ligamos, ¿no? El liderazgo o cómo detectamos, como bien has dicho, oye, pues tenemos que conocer cómo es el liderazgo dentro de la organización, porque al final también define, ¿no? En gran parte la cultura de la empresa. ¿Cómo alineamos liderazgo con experiencia del empleado o cómo involucramos a los líderes, ¿no? En esta experiencia del empleado para que al final toda la organización o parte de la organización esté implicada, ¿no? Dentro de esta experiencia del empleado, más allá de los procesos que definen los departamentos de People. Claro. En mi experiencia, pues son todas estas costumbres y tradiciones, ¿no? Que estamos implementando como en nuestra compañía. Entonces, a partir de ahí, la realidad es que la cultura, pues no la inventas. La cultura incluso no es algo que llegas e implementas, ¿no? La cultura está por default. Entonces, lo que tú haces como profesional y desde el liderazgo también es guiar a través de las prácticas, a través de rituales, a través de tradiciones, a través de costumbres, etcétera, el cómo vamos encaminando y guiando la cultura hacia donde queremos llevarla y evidentemente que va a tener un impacto directo en los números de la organización, ¿no? En el éxito de la organización o en el fracaso de la organización también. Entonces, el liderazgo es crucial porque justo como decía Cristina hace rato, se trata de inspirar. El liderazgo es quienes nos inspiran. Entonces, a partir de ellos, que es nuestra guía principal, nosotros podemos ir identificando patrones que guiar, que aconsejar. Somos como el mejor aliado estratégico, ¿no? Desde el área de People para poder justamente guiar a la parte de liderazgo. No sé si respondí tu pregunta o Cris. Totalmente. Yo solamente agregaría como un caso que me ha pasado en Fruana, y es que cuando yo llegué, nosotros empezamos a construir todos los principios Fruana. Entonces, esos principios, uno de esos, y les voy a poner un ejemplo, es Scale, Think and Execute Big. Entonces, es cómo pensamos en grande y escalamos nuestra organización, sobre todo en esta moda de startups donde todo está en hyper growth y tú tienes que crecer supremamente rápido. Entonces los procesos los tienes que pensar masivos, o sea, no puedes pensar en un proceso pequeño, tienes que siempre pensar en llevar un proceso pequeño siempre a una escala muy grande.
Entonces, si te das cuenta, ese principio no solamente tiene que ver con un tema de negocio, pero también cómo la gente empieza a pensar. Entonces, nosotros muchas veces cuando nos metemos en reuniones, siempre cuando hacemos una crítica constructiva sobre alguna presentación o algún proceso que alguien está diseñando, siempre decimos, acuérdate de Scale, Think and Execute Big, porque ahí no lo estás pensando. Entonces, creo que esos principios hacen que las personas se comporten así, el liderazgo se comporte así y casi que tú creas como un manual de comportamiento de liderazgo donde todo el mundo consistentemente se comporta. Y Ana ya sí dijo algo muy importante ahora y es el tema de la consistencia. Si la gente no es consistente, entonces casi que vamos a ofrecer algo que no es real y es casi como una mentira para el empleado, porque al final lo que tú decías, no, pues las personas no son lo más importante, sí, pero ¿cómo lo estás demostrando con comportamientos? Esto que comentas es súper importante porque muchas veces decimos que la empresa tiene una cultura, ¿no? Que al final es una forma de ser y luego también pues son unos principios y unos valores asociados, ¿no? Entonces al final es cómo hacemos para que esos valores del día a día se reflejen, como bien comentas, en comportamientos, ¿no? Y luego también cómo cada uno de los procesos que definimos dentro del área de People van asociados con esos comportamientos que esperamos dentro de la organización, ¿no? Que al final ni más ni menos es la cultura, ¿no? de la compañía. O sea, si nos vamos al inicio, ¿no? O sea, proceso de selección, hacemos la oferta a un candidato, una candidata, podemos decir que, oye, que tras el proceso de contratación, ¿no? Y firma del contrato, el futuro empleado ya tiene su primera experiencia con la empresa, ¿no? Siempre decimos que la experiencia, digamos, del empleado pues empieza incluso antes, ¿no? de que la persona se incorpore. Si nos vamos a esta fase inicial, ¿no? del journey del empleado, ¿cómo podemos garantizar, ¿no? una experiencia óptima en estos primeros meses? Entiendo que, bueno, la parte del onboarding es importante, pero si podéis compartir con todos nosotros, pues un poco, oye, ¿cómo empieza esa experiencia del empleado? La persona llega el primer día, ¿no? Se ve con su responsable y cómo podemos garantizar que esa experiencia empieza siendo buena, porque al final muchas veces decimos que los 90 primeros días determinan, ¿no? Cómo va a ser la experiencia de la persona dentro de la organización, ¿no? El onboarding es una fase súper importante. Anayan, si te lanzo a ti la pregunta. Ok. A ver, no olvidemos que tenemos una curva de aprendizaje, ¿no? Por ser humano y demás. Entonces, por más que llegue alguien súper experto, muy capacitado, con unas skills impresionantes y demás, tú tienes que adaptarlo y trabajar mano a mano para que su adaptación a la compañía, pues bueno, sea lo más exitosa posible. Esto lo vamos a ir midiendo poco a poco con retroalimentaciones continuas, con evaluaciones periódicas, etcétera. Pero es tan importante la experiencia del empleado justo desde el reclutamiento, que esto es lo que nos va a permitir que se olvide el colaborador de verificar, que tenga dudas de, pero ¿cómo le van a pagar? Que le están con quién va a hablar, etcétera. Entonces, si tú tienes realmente un onboarding estructurado donde presentes a la compañía, donde presentes tu cultura, los objetivos y valores y sobre todo los procesos internos, pero además das pie a que de verdad haga, voy a sonar muy psicóloga, pero a que introyecte realmente estos procesos, los digiera y a partir de ahí construya, es que esa es la verdadera inversión que le estamos haciendo. La primera inversión que hacemos al colaborador es tiempo. Necesitamos ese tiempo para que el colaborador realmente tenga un onboarding estructurado y que no lo metamos como, ya entraste, necesito que vendas esta primera semana porque yo lo necesito, porque la compañía, porque los números, o sea, no va a funcionar o muy probablemente no va a funcionar, no tiene que ser una regla, pero generalmente así sucede, ¿no? La experiencia ya fue mala, ya es como que ya empezamos mal. Y a Además partir de de... dependiendo mucho de cada empresa, ¿no? Es verdad que hay empresas que la curva de aprendizaje a veces la cortan Claro, tanto que pues evidentemente al final la persona no es
del todo eficiente o productiva porque no ha conocido un poco pues, el mecanismo de la organización, los procesos, etcétera. Cristina, porque vosotros, dentro de lo que es el proceso de onboarding, para garantizarnos un poco que esa experiencia del empleado, ¿qué consejos podrías darle, ¿no?, a la gente que nos está escuchando y cómo podemos hacer que esa experiencia del empleado durante esta fase sea exitosa o por lo menos que la persona se sienta a gusto, ¿no?, y cómoda? Perfecto. Lo primero es disciplina. O sea, creo que tocas decir algo clave y es que hay mucha gente que dice, no, 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 esa persona lo mandamos a onboarding la próxima semana porque lo necesito urgente. Entonces, esa urgencia hace que de verdad la persona se pierda momentos que tenemos que darle, porque al final es lo que dice Ana Yancy, que es curva de aprendizaje. Si no se le da ese momento de onboarding, la persona va a entrar demasiado perdida y eventualmente vamos a ser como súper, o sea, eventualmente va a llegar la persona en algún momento donde va a no entender ciertas cosas y es porque no pasó por ahí. Entonces, uno, disciplina. Dos, una cosa que a nosotros nos pasa mucho en Fruana es que tenemos bodegas, tenemos fuerza de ventas, tenemos equipo de tecnología, entonces son como muchos negocios, son muchos negocios en uno solo, ¿cierto? Entonces, a mí me parece súper importante también que se puedan conectar con el corazón del negocio. Todas las personas de nosotros van y hacen ruta con los vendedores, van y hacen, por ejemplo, la experiencia en las bodegas donde almacenamos como todos los alimentos. Eso me parece súper importante, que se conecten con el corazón del negocio y que de verdad como que vivan el día a día, porque al final tú desde tu escritorio empiezas a tomar decisiones para una persona que está al otro lado y tienes que entender su realidad. Yo diría que esos dos, porque creo que si uno crea un proceso donde esté muy establecido qué pasa día a día, cuál es el contenido que se va a dar, cómo se tiene que dar ese contenido, cuál es la mejor forma de recibir a esa persona y demás, es disciplina y el otro consejo es conexión con el negocio y con el corazón del negocio. Porque ahí tenéis, en el segundo punto que comentabas, tenéis como un programa de un poco de experiencia, de inmersión dentro de cada uno de los departamentos para saber cómo funciona, ¿no? Entiendo que eso, o lo tenéis programado de tal manera que la persona pues va viendo los diferentes departamentos para entender cómo funciona el negocio, o cómo hacéis eso. Sí, nosotros ya tenemos una ruta creada donde la persona ingresa el primer día, se le da todo el contenido de qué es Fruana. Ese mismo día la persona recorre todas las oficinas. Después hacemos como unos grupitos de personas que van entrando a lo largo del mes y los llevamos todos en ruta a las bodegas. Después los conectamos con un vendedor de campo que están por las, digamos, por las calles de Bogotá o de Ciudad de México, de Sao Paulo, y debe ir a hacer ruta con esas personas. Entonces, digamos que es lo que te digo, es como que ya está hecho el flujo. La idea es que siempre haya una persona que sea owner del proceso y esté asegurándose que esa persona está cumpliendo con eso. Ujú. Me recuerda también cuando estaba trabajando hace unos años en una empresa donde cuando se incorporaba alguien también se le asignaba un buddy, que era una persona pues que llevaba tiempo dentro de la organización, ¿no? Y que le ayudaba quizás en aspectos no tanto operativos de su rol en el día a día, sino más pues justamente eso, ¿no? A conocer un poco también cuáles son las personas de contacto, las personas que pueden accionar, cómo funcionan determinados departamentos, ¿no? Y eso seguramente también impacta e influye positivamente en la experiencia del empleado. Es tan importante, ¿no?, generar esta buena experiencia del empleado que hasta el punto, digamos, de que puede ser una potente palanca para que los propios empleados incluso, ¿no?, recomienden la empresa como acción de employer branding. Em, ¿Cuáles son los beneficios tangibles, ¿no?, e intangibles de invertir en la mejora de la experiencia del empleado, ¿no? Hemos hablado, pues, justo del principio de la incorporación de una persona, luego también, oye, liderazgo, que es súper importante, definir los valores, los comportamientos, ¿no? ¿Qué beneficios podemos encontrar justamente, ¿no?, a la hora de fidelizar el talento, poniendo foco y estrategia dentro de la experiencia del empleado? Yo creo que de lo más, perdóname, No. importante es, y lo que buscamos todos, es la retención del talento, ¿no? Hoy en día, sobre todo en el ecosistema emprendedor, startupero, etcétera, pues ya el ciclo de vida o el ciclo de experiencia de un empleado cada vez se va acortando muchísimo más porque tiene que migrar a otra compañía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más estamos buscando? ¿Cómo retener y fidelizar al empleado? Yo creo que es el primer beneficio tangible que podemos estar obteniendo a través de una buena experiencia del colaborador.
y yo creo que también facilitaría la parte de reclutamiento, ¿no? No es lo mismo tener un proceso de atracción y talento, por muy bueno que sea este proceso, si tenemos una mala reputación, si la cultura no es lo que se dice, etcétera, suele ser como un poco, por lo menos con un grado de dificultad más. Sin embargo, si tenemos colaboradores que están viviendo una buena experiencia, esto nos puede dar un programa, por ejemplo, de referidos, donde sea mucho más sencillo. Inclusive el sueño guajiro, yo digo, de todos, es donde las personas quieran entrar a trabajar y donde yo no tenga que salir a buscarlos, ¿no? Sino ya me llegan los colaboradores, ya me llegan las personas porque quieren entrar a trabajar a una compañía como la mía. Yo creo que esos son de los dos principales beneficios tangibles. Sí, además es que hoy en día hay un montón de, pues, de recursos, digamos, o de plataformas también que hablan justamente de eso, ¿no? De la experiencia de los ex empleados, ¿no? O las recomendaciones, pues, por ejemplo, se me ocurre Glassdoor, ¿no? Las recomendaciones que pueden dar las personas que han pasado por los procesos de selección, ¿no? Justamente hablando de cómo ha sido su experiencia, ¿no? Dentro de la organización. Yéndome a una parte un poquito más cuantitativa, Cristina, te iba a preguntar, ¿cómo podemos medir la experiencia del empleado, ¿no? De manera efectiva? Una vez que, oye, pues definimos durante las diferentes etapas del Employee Journey, qué métricas podemos, digamos, identificar y nos ayudan, digamos, a guiarnos para saber si, oye, la experiencia que está teniendo la persona dentro de la organización está siendo positiva o hay que iterar, ¿no? El proceso que se haya definido. ¿Qué métricas podemos identificar ahí? Bueno, Celia, nosotros en Fruana ya las tenemos como súper identificadas. La primera es NPS, o sea, es como el Net Promoter Score de los empleados. Y de vez en cuando en el NPS, cuando hacemos la encuesta un poco más larga, sí medimos algunas dimensiones. Entonces medimos la dimensión, por ejemplo, de liderazgo, medimos la dimensión de comunicación, medimos otras dimensiones que nos pueden arrojar muchos temas acerca de qué es lo que está verdaderamente pasando y cuáles son esos comportamientos que las personas están evidenciando, sobre todo con el tema del liderazgo. Otra herramienta son las evaluaciones de desempeño. Las evaluaciones de desempeño nos dicen si verdaderamente las personas están llegando a su full potencial, que es justo lo que yo estaba hablando al principio de esta conversación, y es entender cómo estas personas sí están cumpliendo con las metas de la organización. Y si tenemos unas personas que están con un engagement súper alto, que están súper comprometidas, que están teniendo una buena experiencia, al final van a alcanzar las metas de la organización porque son personas que están súper comprometidas con los proyectos en los que están trabajando. Y la última, claramente, pues tiene que ver con el turnover, que es ver cuántas personas están saliendo de nuestra organización. Y te puedes meter a otras métricas un poquito más detalladas, por ejemplo, con el equipo de reclutamiento, que puede ser como que cuántas ofertas nos están aceptando, de las ofertas que estamos ofreciendo, a ver si verdaderamente estamos siendo atractivos para ese talento que está allá afuera. Entonces, ahí di algunas que es NPS, evaluaciones de desempeño, turnover y otra que podemos medir desde reclutamiento, que sería como offers acceptance rate. Ujú. Además es que es verdad que toda la fase de selección, digamos, como que las métricas son como mucho más fáciles de cuantificar, ¿no? Que es verdad que luego, por ejemplo, has hablado de la métrica de liderazgo, ¿no? De comunicación, que luego al final, pues oye, ahí también influyen muchísimos factores que, digamos, pueden afectar un poco a la sinceridad, ¿no? Que también proporcionan los empleados sobre ese feedback. Ana Yancy, no sé si quieres complementar algunas métricas que tú también tengas identificadas o que utilizas, ¿no? En tu día a día para justamente medir esta experiencia del empleado. Yo creo que Cristina las mencionó todas, va a depender mucho de la periodicidad y de sobre todo en cómo necesitas tú la información, ¿no? Si en tiempo real o no. Creo que yo no dejaría de lado el uno a uno, ¿no? El one to one. Creo que esta información en tiempo real tiene mucho que aportar, sobre todo por esta cercanía. No olvidemos que estábamos trabajando, si tenemos un headcount de 50 personas, tenemos 50 personalidades diferentes que van a tener este junto de percepciones y de emociones muy personalizadas. Entonces, yo creo mucho y donde me apalanco muchísimo es en este uno a uno, ¿no? En hablar genuinamente con la otra persona y saber realmente en tiempo real para poder hacer como alguna intervención en caso de ser necesario y corregir como el camino, ¿no?
es la mejor forma como que he encontrado de detectar las necesidades o las mejores necesidades de la compañía. Cuando te refieres a uno, ¿es la persona de people con el empleado o el manager con la persona de su equipo? Quien esté gestionando directamente, hay muchas formas como de hacerlo, ¿no? Sí puede ser realmente con alguien del equipo de people, puede ser con su líder directamente, dependiendo cuál es la evaluación o cómo esté tu organigrama también, los flujos de comunicación, etcétera. O sea, va a depender como mucho de la estructura, pero sí creo que esta cercanía de una plática, una charla muy cercana de uno a uno, yo recomendaría que fuese incluso con el líder directo, ¿no? Que es con quien está trabajando hombro a hombro, etcétera, funciona muy, muy bien. Buzones, por ejemplo, ¿no? Canales abiertos de comunicación donde también, pues no solo se esté evaluando al colaborador, se esté midiendo, sino, ¿y cómo los escuchamos, no? ¿Cómo hacemos para escucharlos más tiempo? ¿Cómo hacemos para acercarnos todavía más? Entonces, canales de comunicación, buzones de sugerencias, nos apalancamos ahora de la tecnología con Slack, con otras herramientas, de cómo podemos escuchar, hacer esta escucha activa y que sea bilateral todo el tiempo. Creo que es muy importante que esta comunicación sea bilateral. Ujú. Y luego entiendo que al final un poco, pues toda esta información que proporcionan los empleados, pues como comentabas, ¿no? El buzón, Cristina hablaba de evaluaciones de desempeño, luego también un poco, pues al final medir el NPS, por supuesto, métrica universal. Al final entendemos que conglomeramos toda esta información, la analizamos, ¿no? Pues para luego poder desarrollar iniciativas dentro de los propios equipos de People, ¿no? De cara a desarrollar, por ejemplo, o imaginaos, ¿no? Tenemos personas que nos están escuchando que quieren trabajar o reforzar su estrategia de experiencia del empleado. De cara a desarrollar iniciativas que refuercen esta experiencia del empleado, ¿qué iniciativas podríais compartir con las personas, ¿no? El NPS es una métrica que creo que casi todas las organizaciones al final miden, ¿no? O por lo menos sí, prácticamente en todas. Habéis hablado de un montón de métricas. Si tuvieseis que elegir por dónde empezar, ¿no? Para medir esa experiencia del empleado, ¿qué métricas así más prioritarias compartiríais con las personas que nos están escuchando? Cristina, perdona que os lanzo las preguntas y al final... Perdón. O sea, tú estás hablando como métricas de experiencia del empleado. Es que, Ujú. O sea, al final habéis comentado qué métricas definimos, ¿no? Para medir la experiencia del ujú, empleado. Habéis hablado de un montón de datos, ¿no? De métricas como, pues oye, las sí, evaluaciones de desempeño, el NPS, el liderazgo, buzón de sugerencias, ¿no? Al final, si nos encontrásemos con personas que justamente quieren trabajar esa experiencia del empleado o quieren empezar a definir esa estrategia, para vosotros, ¿cuáles serían como las métricas clave de vale, empezamos por aquí, ¿no? O esto es lo que nos va a sí. garantizar fidelizar el talento, al fin y al cabo. A mí me parece que la métrica más clave es el NPS, es ver cuál es el Net Promoter Score de las personas en tu compañía y es básicamente si recomendarías o no a alguien trabajar en esa compañía. Y a partir de eso empezar a revisar por qué las personas nos están recomendando o por qué las personas no nos están recomendando y sobre todo la más importante, dónde tenemos neutros, ¿cierto? Porque los neutros son personas que todavía no se han decidido si te recomiendan o no te recomiendan. Entonces, ¿qué será que está pasando con ellos? ¿Por qué no se han decidido si no te están recomendando? Es porque los neutros, lo más chévere y lo más interesante, perdón que uso mis palabras colombianas, de los neutros es que no se han decidido y no han tomado una decisión, es porque tú puedes accionar cosas muy pequeñas con ellos. Entonces, cualquier cosa pequeña que acciones puede llegar a ser un quick win para que esa persona se vuelva promotora de tu cultura y tu experiencia. Ujú. Por ejemplo, ¿cuál es el papel que tendría todo lo que tiene que ver con feedback continuo, ¿no? Ahí comentaban a Yancy, comentabas justamente el papel de los one-on-one, de los uno a uno es súper importante, ¿no? Para justamente, pues en tiempo real, además, bueno, pues tomar un poco la medida del nivel de compromiso, también del nivel de desempeño, ¿no? Que tiene la persona. ¿Cómo trabajáis, entiendo, en vuestras organizaciones?
sobre el feedback continuo y la necesidad, pues justamente, ¿no? De estar proporcionando ese feedback, además de procesos más formales que tenéis identificados e implementados dentro de vuestra organización. ¿Cuál es el papel, ¿no? que ejerce el feedback continuo dentro de esta experiencia del empleado? Si quieres, Ahora ya. empiezo yo. Entonces, para nosotros, yo creo que el feedback lo podríamos dividir en dos cosas. Uno, tiene que ser el feedback como estructurado que se da cada vez que quiero dar una evaluación de desempeño y te tengo que dar feedback a ti como la persona que me reporta. Y otro es un feedback que se da en repetidas ocasiones, que es casi el feedback inmediato, sobre todo en estas organizaciones, y a mí me ha pasado mucho en Fluana porque es una empresa que ha crecido súper rápido. Es un feedback que el mundo está constantemente cambiando y eso lo vemos ahora con todo el tema de inteligencia artificial y demás, donde tú necesitas estar siempre como a la vanguardia, porque si no, las cosas pueden cambiar casi que de una semana a la otra. Entonces, para mí sería muy fácil saber que yo para ser exitosa necesito hacer X, pero eso no es tan fácil o no es tan sencillo. Yo necesito que alguien me esté diciendo cómo tienes que ser exitosa constantemente. Y sobre todo con, nuevamente, estos proyectos que son tan ágiles, tan cambiantes, las metas a las que tenemos que llegar que son tan agresivas, sí, es súper importante que el feedback juegue un papel clave en las organizaciones, no solamente esperar a la evaluación de desempeño, sino es el feedback constante e inmediato sobre las cosas como tan cambiantes. Entonces, yo tengo que estarme autoinventando todo el tiempo y pues las personas también, una cosa de las que más piden es el desarrollo constante. Es una de las cosas que más le da placer o le da como propósito de vida a la gente en las organizaciones, es saber cómo yo constantemente me estoy desarrollando. Entonces, tiene que ver un poco con todos los temas que hemos tocado, con la experiencia del empleado, pero también, como siempre lo he dicho, conecta un montón con las metas del negocio, que al final es el argumento que tenemos que llevarle a nuestros líderes de por qué esto es tan importante. Ujú, totalmente. Ana Yancy, no sé si quieres complementar un poco lo que nos ha comentado Cristina. Sí, claro. A ver, quiero regresarme como un poquito más porque no quiero dejar de lado medir la rotación, ¿no? Me parece que cuando tú mides el número de rotación o el índice de rotación, te da una confirmación de los resultados que te arrojó el INPS, ¿no? No nos ha sucedido que muchas veces queremos encajar todo en un solo número, por ejemplo, etcétera, y que realmente no sabemos qué tan bueno es, qué tan malo es. El NPS son tal cual, ¿no? Números que sí te dan un indicador, pero bueno, me parece que esta confirmación es qué tanto tiempo permanece un colaborador en la posición en donde está, ¿no? Y creo que eso te puede arrojar también indicadores para saber si realmente entonces estás haciendo bien el INPS o entonces hay algo por donde indagar. Eso creo que lo metería también como métrica fundamental para la experiencia del colaborador. Y definitivamente, completando lo que Cristina decía acerca del feedback o de esta continuidad, quiero volver a insistir en que esto tiene que ser bilateral, ¿no? Muchas veces creemos que damos feedback y con solo darlo ya el colaborador tiene que, porque tú me reportas a mí, yo te doy el feedback. Y si realmente el liderazgo es lo que tenemos que modificar, ¿no? Entonces, y sucede, ¿no? Y a lo mejor es un poco un tema como controversial, pero realmente es una realidad. Entonces, el equipo de recursos humanos, del equipo de people, somos los encargados de tener esta mediación y de realmente identificar qué es lo que no nos está permitiendo crecer como deberíamos de estar creciendo según los objetivos del negocio, ¿no? Entonces, yo no dejaría de lado que siempre este feedback, retroalimentación, evaluaciones de desempeño y todo, siempre tenga esta reciprocidad. Además es que comentabas igual, súper interesante, que también habíamos estado hablando al principio del papel fundamental del liderazgo, ¿no? Y que al final, oye, pues no todo lo que tiene que ver con experiencia del empleado recaiga simplemente en las áreas de people, sino que haya pues eso, esa implicación, ¿no? Donde pues oye, los managers al final también están proporcionando feedback constante a las personas de sus equipos, desarrollándolas, ¿no? Como ha dicho Cristina, porque al final, evidentemente, pues una persona dentro de una organización
tiene sus expectativas de desarrollo y puede ser incluso un índice clave, ¿no? de una potencial salida o no, ese sentimiento de estar desarrollándose o no dentro de la organización. Luego, hacéis mucho énfasis también en la parte del índice de rotación. Entiendo que además cuando las personas salen de la organización, hacéis entrevistas de salida para justamente entender bien, ¿no? Cuáles son los motivos por los que una persona, claro, abandona la organización, que al final no dejan de ser métricas también, ¿no? Y datos valiosos que proporcionan para luego trabajar en un futuro. Claro, Cristina. perdón, ahí nada más quería agregar algo. Igual, las entrevistas de salida y todo nos arrojan como una buena margen, ¿no? de medición, pero no dejemos de lado la experiencia de salida, ¿no? ¿Cómo va a ser tu offboarding al final del día? ¿Cómo vas a aceptar una renuncia? ¿Cómo vas a dar la noticia de un despido, de un layoff? ¿Por qué? Etcétera. Creo que esta experiencia es la cereza del pastel, porque al final van a ser promotores, para bien o para mal, ya fuera de la compañía, donde tú ya no vas a tener control. Entonces, ¿qué es lo último que tú le quieres dejar al colaborador como vivencia o como experiencia para que puedas tener un buen offboarding independientemente de lo que te arroje una entrevista de salida, una encuesta de salida, etcétera? Totalmente, totalmente. Porque luego también puede pasar que la persona vuelva a la organización, ¿no? Pasado un tiempo, que eso también es clave. Claro. Total. Vale, pues antes de terminar y haceros un poco la última pregunta, dejo también el espacio por si las personas que nos están escuchando quieren preguntaros algo relacionado con todo lo que estamos hablando, que es muy interesante, por cierto. Yo quería preguntarle a Cristina, ¿qué 2 consejos darías para las empresas que desean mejorar la experiencia del empleado y la fidelización de talento, ¿no? Porque yo creo que todas las organizaciones vivimos un poquito la misma experiencia, ¿no? Desde el punto de vista de rotación y de movimiento del mercado. ¿Qué 2 consejos darías a las empresas, ¿no? Para trabajar esta experiencia del empleado y fidelizar el talento? Súper. Entonces, lo primero, yo creo que es ser consistente en nuestros comportamientos, reclutar personas que de verdad tengan comportamientos consistentes con lo que nosotros vivimos y con nuestros principios y nuestros valores. Y incluso cuando vemos que los líderes no se están comportando de esa manera, también poderles decir como, oye, esto no está bien y no está de acuerdo como a lo que nosotros somos como empresa. Entonces, ser consistentes es lo que más, em, es lo que menos como que genera ese tema con el cerebro, porque al final las personas se quieren sentir en un ambiente seguro. Si no se sienten en un ambiente seguro, se van a sentir frustrados. Entonces, esa consistencia, súper importante. Y lo segundo es como abrir espacios de confianza donde se puedan generar feedback loops en periodos cortos de tiempo. Entonces, nosotros como recursos humanos no somos los accountable 100% del tema del liderazgo, eso sí lo hemos estado discutiendo a lo largo de todo el tiempo, pero sí podríamos abrir como esos espacios y esas dinámicas para que la gente se empiece a involucrar. Entonces, creo que esos dos, o sea, como que generar esos espacios de feedback loops, y los líderes mismos también deberían promover esos espacios con sus equipos, que las reuniones no solamente se vuelvan reuniones de KPIs donde vamos a revisar números y ya, sino también, ok, revisemos feedback. Si no tenemos esos espacios de feedback y no tenemos esos espacios como de seguridad psicológica, las organizaciones dejan de innovar, dejan de crecer y dejan de ser creativas y está súper demostrado. Ujú. Entonces, espérate que aquí están escribiendo. El tema de tener un mentor o varios en la compañía me parece muy importante para aquellas personas. Sí, claro. Creo que es importante. Nosotros también lo hacemos. Yo creo que estaba hablando un poquito como acerca de el onboarding y nuevamente el onboarding es tener un onboarding bastante estructurado y que el onboarding se vaya cumpliendo todo el tiempo. Incluso una cosa que nosotros hacemos en Fruana es tener un buddy cuando la persona se convierte en nuevo líder. Entonces, antes no tenía personas a cargo, de repente crecí en la organización, tengo personas a cargo, no tengo ni idea cómo hacer esto de ser líder. Entonces, nosotros también ponemos un buddy, no solamente es al inicio, sino también acordémonos que el employee journey tiene muchas etapas, entonces también es durante. Eso también me parece interesante para el tema del buddy.
Sí, súper interesante porque ponéis un buddy para la persona que empieza a gestionar personas, justamente. Entiendo que ese buddy es alguien que ya tiene un background, ¿no? Gestionando personas y que le ayuda justamente en esa curva de aprendizaje, ¿no? Sí. Interesante, fenomenal. Ana Yancy, cuéntanos 2 consejos que le daríamos a las empresas, ¿no? Para trabajar esta experiencia del empleado y así conseguir fidelizar el talento. Ahora contestamos si queréis a las Sí, preguntas. Sí. completando las que Cristina ha dicho que me parecen fundamentales, ¿no? La parte del onboarding y de la congruencia. Creo que la transparencia, pero también la claridad de los roles, ¿no? La claridad de las posiciones, la claridad de las funciones, qué es lo que se espera de mí, cómo me van a medir, qué es lo que puedo obtener y hacia dónde puedo crecer. Entonces, creo que eso me parece fundamental para que la experiencia de un colaborador sea pues tranquila, ¿no? O de manera fluida. Recordando evidentemente que la constante es el cambio, ¿no? Sobre todo en el ecosistema emprendedor, en el ecosistema startupero y demás. Trabajamos mucho con habilidades blandas actualmente como resiliencia, como adaptación, como este poder pero mientras tú tengas esa claridad y si de plano dices, y de aquí ya no sé qué va a pasar, también un colaborador informado y con una comunicación transparente, pues es un colaborador con confianza, ¿no? Cada compañía adaptará sus diferentes estrategias, ¿no? Acorde a su ADN, etcétera, pero yo lo que creo, y esto lo vi, no es una idea mía, pero la he adoptado, es que el colaborador normalmente quiere 2 cosas, ¿no? La primera es seguridad, estabilidad, que realmente tú, y en el momento en que tú no le puedas ofrecer eso y que realmente hoy en día es nuestra realidad con tantos layoffs en el ecosistema, etcétera, y en el mundo de startup, lo segundo que más necesita un colaborador es sentirse apreciado, sentirse valorado. Entonces, yo me iría por otra estrategia clave en la experiencia del empleado, es crear una cultura de reconocimiento y de recompensa para el colaborador. Fenomenal, lo estoy apuntando, ¿eh? Muy bien, hemos hablado de cultura de reconocimiento, justo, seguridad psicológica, muy, muy, muy importante a la hora de poder dar feedback, ¿no? Liderazgo, desarrollo profesional. No tenemos a alguien aquí que nos está escuchando y nos preguntaba, por ejemplo, al momento de realizar la evaluación de desempeño, ¿cómo miden el liderazgo y o diferentes habilidades blandas? Os lanzo la pregunta a las dos, pero quien quiera Sí, contestar. nosotros en Fruana, digamos que yo fui la persona que implementó esto. Al principio es difícil hacer evaluaciones de desempeño porque no todos los líderes te lo empiezan a comprar, pero hay una forma muy sencilla de hacerlo y es identificar nuevamente esos comportamientos que son claves para ti. Y es decir, esos comportamientos se llaman competencias, o sea, ya esto es un tema un poquito más técnico, pero entonces si tú te vas a Google y buscas un diccionario de competencias, vas a poder encontrar que el liderazgo tiene una escala y el liderazgo tiene una escala de 1 a 5. Y 1 es una persona que se comporta de esta manera, el 5 es una persona que se comporta de esta manera. Si tú lanzas una evaluación de desempeño con, por ejemplo, el liderazgo y sus 5 mediciones con comportamientos evidenciables sobre esa persona, tienes una forma muy sencilla de evaluar liderazgo y además numérica. Ujú. Y tenemos, Alejandra nos preguntaba también para comenzar a implementar justamente esta experiencia del empleado, ¿cuál es la estrategia más recomendada? Ana Yancy. Pues yo creo que comenzar por la identificación, ¿no? Podemos sabernos el by the book, pero la realidad es que también está en el área, sobre todo de people o de recursos humanos, la realidad es que no hay metodología que se adapte al 100% como en el libro nos lo indica, ¿no? Eso ahí justamente creo que es el reto principal. La estrategia más importante es la identificación. ¿Cuál es realmente la cultura que actualmente estoy teniendo y hacia dónde la quiero llevar para que a partir de ahí podamos diseñar la estrategia en donde veamos un gap? Ujú. ¿No? Hablando de todos los puntos claves que a lo mejor hemos estado mencionando, como la parte del onboarding, como la parte de la experiencia de atracción de talento, cómo viviríamos realmente como una buena experiencia a partir de lo que quiero construir. Entonces, yo comenzaría por la identificación.
Total, porque es que además cada empresa es un mundo. Entonces, al final, y además los pain points pueden estar, pues, pueden ser muy diferentes, ¿no? De una empresa a otra. Así que sin duda, cómo identificar justamente. Y además la compañía va evolucionando, ¿no? La cultura que tenías hace un año no es la misma cultura que tienes hoy en día, ni es la misma cultura que vas a tener probablemente en otros 2 años. Entonces habría que estar haciendo como esta constante monitoreo, ¿no? Para que puedas identificar aquellos gaps que tú necesitas o en dónde dónde hay que ajustar un poco, etcétera. Totalmente. Muy bien, pues nada, Cristina, Nayansi, además hemos estado 45 minutos hablando de todo esto de experiencia del empleado, fidelización de talento. Yo os quiero agradecer personalmente pues que hayáis querido participar con nosotros, compartir vuestra experiencia. Dejaremos vuestros datos de contacto también a las personas que nos han estado escuchando y agradeceros infinito este rato porque además es que hemos hablado de un montón de cosas súper importantes y que seguramente nos aportan gran valor para todo lo que tiene que ver con la experiencia del empleado y la fidelización de talento. Así que muchísimas gracias a las dos por acompañarnos hoy y desearos un feliz día. Muchas gracias, Celia, por la invitación y Ana Yancy, mucho gusto en Gracias. conocerte por acá. Igualmente, Cristina Celia, un abrazo y buen día. Gracias Que a estén todos. bien, un abrazo. Chao.